Estamos. Mi nombre es Laura Castro, soy residente de segundo año. Les voy a dar una charlita sobre lactante febril. Bueno, la idea es que no nos quedemos dormidas, así que charlemos más que nada del tema. Pásalo, Vicky. Bueno, vamos a charlar un poco sobre la introducción del tema, de las cosas importantes a tener en cuenta, las definiciones, claves, clasificación, etiología, y vamos a hacer un poco del SOAP, ¿sí? Pero yo les voy a dar lo subjetivo, objetivo y la apreciación diagnóstica, y vamos a charlar el plan con unos casitos clínicos y con unos algoritmos diagnósticos que en realidad creo que eso es lo único que nos tiene que quedar de esta charla, que son esos algoritmos, ¿sí? Pasa, Vicky. Con respecto a la introducción del tema, es que es, bueno, como todos saben, es un tema muy frecuente, de mucha consulta en guardia y de mucha consulta sobre todo de padres como muy asustados. Entonces está bueno como tener en claro qué hacer en ese momento también para calmar y tranquilizar a los padres y para calmarnos a nosotras. Tienen que saber que la mayoría de los bebés que vienen con fiebre son una infección viral, pero existe porcentaje de niños que van a tener una infección bacteriana grave, entonces hay que tener en cuenta los porcentajes de probabilidades en las cuales esos niños van a presentar esa infección, ¿sí? Para que no se nos pasen, ¿sí? Y en este tema hay que tener muy en cuenta el uso excesivo de antibióticos, por eso está bueno como, si bien igual no es que hay como mucho disenso en este tema sobre exámenes complementarios, sobre tratamiento, pero bueno, hay que ser como muy criterioso a la hora de prescribir un antibiótico y no por cualquier cosa darlo, ¿sí? Sí, Vicky. Bueno, fiebre básicamente lo toman como la fiebre, la temperatura a nivel rectal, más de 38, porque es la más fidedigna. Nosotras obviamente por una cuestión de practicidad se toma en las axilas. Se toma 38,3 en realidad en las axilas. Fiebre sin foco sería una fiebre, ¿sí? Que a pesar de un examen, como una anamnesis y un examen físico minucioso, no podemos encontrar la causa, como que no hay una causa clara de esa fiebre, ¿sí? Bacteriemia oculta es cualquier bacteria que se encuentra en un hemocultivo, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta porque justamente esa bacteria puede llegar a hacer una meningitis en cualquier momento, entonces tenemos que prender como la lamparita, los ojos ahí, ¿sí? Y una infección bacteriana severa, estamos hablando de una bacteria oculta, de una meningitis, una osteoartritis, una neumonía. Una infección urinaria también la considera, y una enteritis bacteriana, ¿sí? A tenerlas en cuenta porque va a requerir de internación. Dale. Bueno, en este cuadro más o menos les quise como poner, no pude hacer bien el cuadro, pero bueno, lo intenté. Básicamente lo que vamos a hacer es dividir a los lactantes, ¿sí? En neonatos de 0 a 30 días, lactantes pequeños de 30 a 90 días y niños pequeños de 3 meses a 36 meses, ¿sí? Y ese cuadro porcentual básicamente habla de las infecciones bacterianas severas. En los neonatos es del 10 al 12%, en los lactantes pequeños del 7 al 10% y en los niños pequeños del 2% nomás. Esto se debe a una cuestión, lógicamente, del desarrollo del sistema inmunitario, que en los lactantes todavía, en los neonatos está muy poco desarrollado y sobre todo no tienen inmunidad humoral. Entonces, bueno, se predispone a infecciones severas e incluso infecciones virales pueden ser severas en neonatos y en los demás niños no, ¿sí? Pero esto nos va a dar como un parámetro de qué vamos a hacer después a la hora de evaluar un paciente según su edad principalmente. Sí, eso con respecto a la clasificación. Nos vamos a basar en esos tres, como que vamos a dividir a los lactantes en esos tres como clasificaciones básicamente en toda esta clase, ¿sí? Con respecto a la etiología, como les decía, la más frecuente es viral, pero también existe esta probabilidad de que pueda llegar a ser bacteriana, y de acuerdo a la edad también es qué tipo de patógeno vamos a encontrar, ¿sí? En los neonatos, Agalactiae, Escherichia coli, y menos frecuente la listeria. En los lactantes pequeños, el streptoneumonia, a partir de los 2 meses de edad, el 83 al 90% son streptoneumonia, entonces bueno, lo tenemos que tener en cuenta. Neisseria meningitis y la salmonela, y en niños pequeños
idéntico al anterior, pero hay que tener en cuenta el calendario de vacunación porque también tendríamos que el Haemophilus influenzae es bastante frecuente, ¿sí? Por otro lado, hay otros procesos que también generan fiebre y está bueno como poder diferenciarlos. Por ejemplo, el sobreabrigo, que lo hablamos mucho en el control de crecimiento y desarrollo, la deshidratación y el efecto adverso de algún tipo de vacunación. Entonces, sí o sí hay que preguntarle a la madre. Esos tres, por lo menos. Baja Vicky. Eso con respecto a la etiología. Tienen que saber que no hay parámetros que permitan confirmar o descartar la existencia de infección bacteriana severa o grave. O sea, por más laboratorio que le hagamos a ese pacientito, en realidad no vamos a estar en la certeza de que no la tenga. Entonces lo que hay que hacer es un control clínico exhaustivo y reiterado, que puede ser de forma ambulatoria o puede ser en la internación, pero sí saber que a ese niño o a esa niña lo vamos a tener que controlar en los días subsiguientes, ¿sí? Ahora lo que vamos a pasar a hablar es un poco del SOAP, ¿sí? Vamos a empezar con la parte subjetiva. Seguí, Vicky. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Primero, yo he dividido como la parte subjetiva, como me pareció que me ordenaba un poquito a mí, ¿sí? Vamos a hablar de ese síntoma, o sea, lo primero obviamente es la edad, por lo que yo les decía de las clasificaciones, ¿sí? Vamos a preguntarle a la mamá sobre la fiebre que tenga, qué temperatura tuvo, cuánto duró, el tiempo de presentación, hace cuánto la tiene, ¿sí? Si tiene algún patrón, horario. Si ha tenido ese bebé en contacto con algún enfermo, más ahora por el tema del COVID, que bueno, que me imagino que estas guías van a tener modificación en un futuro. Si ese bebé tiene alteración del comportamiento, o sea, si por ejemplo, si no está durmiendo, si está irritable, si no come, ¿sí? Si, por ejemplo, además, aunque los alcemos, no deja de llorar, aunque le demos la teta, no la tome, etc. Y algún síntoma acompañante, ¿sí? Como por ejemplo mocos, tos, que tenga como taquipnea, o sea, que la madre la refiera, ¿sí? Eso con respecto a los síntomas que tenga. A la hora de seguir, Vicky, de la parte de los antecedentes es muy importante tenerlos en cuenta porque también nos van a definir si tiene probabilidad de tener infección bacteriana severa o no. Y vamos a preguntar sobre antecedentes perinatales, enfermedades previas que haya tenido este bebé, patologías de base y antecedentes de tratamiento antibiótico previo, o sea, si ha recibido tratamiento antibiótico, ya sea en lo ambulatorio o en internación, vamos a preguntarlo para saber también que, bueno, si tiene eso, la gravedad. Seguí, Vicky. Con respecto al objetivo, que sería el examen físico, vamos a tomarle la temperatura corporal a este bebé, vamos a ver el estado general y vamos a hacer un examen físico completo, porque justamente es eso, tenemos fiebre, pero no tenemos nada más normalmente, entonces vamos a evaluar todo. Vamos a evaluar oído, vamos a evaluar garganta, vamos a evaluar los ojitos, escuchar pulmones, ¿sí? Seguí, Vicky, existen distintas, ¿qué pasa? Hay escalas de gravedad, yo les he puesto la de Joss, ¿sí? Que por ahí es la más frecuente, que evalúa esto, el estado general, porque yo después les voy a hablar de lactante tóxico y no tóxico, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Lo hacemos a través de estas escalas de gravedad, ¿sí? Que nos hablan de la calidad del llanto, la interacción con los padres, el estado sueño-vigilia, la coloración de la piel, el estado de hidratación y la respuesta social, o sea, cómo está ese bebé, ¿sí? Esto por ahí es justamente ese estado general en el que vamos a ver a este bebé. No sé, por ejemplo, el otro día me llegó una pacientita de 5 meses a la guardia y entró sonriendo. Entonces, bueno, como que por ahí incluso al ver a ese bebé nos da una imagen, ¿sí? Y bueno, con toda la evaluación previa que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, seguí, Vicky. Si no encontramos nada en esa anamnesia o en ese examen físico, vamos a definir que es una fiebre sin foco, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar qué hacer en el plan en el caso de que encontremos esto, ¿sí? Seguí, Vicky. Con respecto al plan, lo que les voy a hablar es justamente el algoritmo diagnóstico y terapéutico. Bueno, ustedes me lo van a contar más que yo, ustedes, ¿sí? Y es lo que les decía, esto va a variar completamente según la edad de ese lactante, ¿sí? Entonces vamos a tener muy en cuenta la edad, por lo que les decía anteriormente, porque el porcentaje de infecciones severas es mucho mayor mientras más pequeño sea, ¿sí? Dale, Vicky. Si alguien quiere leerse este casito, o sea, vamos a hablar primero de los neonatos, perdón, que son los de 0 a 29 días, ¿sí? Vamos a empezar con este casito clínico. Dale, Vicky. Si querés leerlo.
Ahí leo. Paciente de 26 días de vida, extraído por su madre por presentar 38,5 en horas de la tarde. No se acompaña de otra sintomatología. Madre refiere que ha tomado la teta normalmente y ha estado tranquilo. No presenta antecedentes patológicos de relevancia. ¿Qué hacemos? No sé qué les parece. Yo lo que quiero saber es qué harían, por ejemplo, si lo reciben no lo vamos a recibir en el Fleming por ahí, pero bueno, háganse la imagen que lo recibimos en el Fleming, ¿qué haríamos en ese caso? Bien. Hacemos un estudio complementario, le damos un antibiótico y que se vaya a la casa. Tenés que ver que primero que no estés con sobreabrigo, que es una de las principales causas de hipertermia en el bebé. Entonces, fijarte cómo está, en qué condiciones se la tomó. Habría que volver a tomarle la temperatura, preguntarle si no tenía otro tipo de síntomas. A ver, preguntarle bien si no tenía moco, si no tenía tos. Si no lo han vacunado los días previos, también. O ese mismo día, que caen muchísimo, que los han vacunado ese día. Aunque a los 26 días no sé qué vacuna le pondrían, pero bueno. Bueno, puede ser una atrasada. ¿Y le pedirían algo? Primero revisarlo. Interrogar un poquito más. Antecedentes maternos también, porque bueno, claro, neonato. durante el embarazo, si ella tuvo... Parto. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, ¿Sabía que no enferma en la casa? Sí. Por ahí yo me acuerdo de cuando estudiamos en pediatría en el Montero, que te dice que los neonatos, o sea, 0 a 30 días, tenés que empezar a estudiarlos y empezar con el antibiótico empírico, por justamente la probabilidad de infección bacteriana grave que tiene. Pero bueno, primero descartar como todas las causas que dijeron los chicos, sobreabrigo, si fue una sola toma de temperatura, o sea, si realmente tiene fiebre o no, otros síntomas. Pero bueno, son pacientes de riesgo, que hay que internarlos, estudiarlos y empezar antibiótico-terapia empírica. Bien, perfecto. Sí, podrías empezar con la orina y con el hemograma, y eso, una PCR, y eso te va a poder definir si es de alto riesgo, bajo riesgo. Ahí vas a ver si tenés que pedir la placa, si no tenés que pedir la placa, según el riesgo que tenga el bebé. Pero con menos de 30 días es criterio de sí o sí pedir algún tipo de analítica para definirlo, porque sabemos que son las que se complican. Muy bien. Bueno, ha estado muy bien lo que han dicho, o sea, primero como descartar eso, las otras causas, así que está perfecto. Y muy bien lo que decís, Ale, el sedimento de orina con el hemograma y la PCR puede ser de inicio. Pásalo, Vicky. Tienen que saber, espero que se vea bien. Bueno, sí, tienen que saber que lo que decía el Montero es verdad lo que vos decís, Vicky, o sea, es de mucho riesgo y tienen que saber que este bebé va a quedar internado. O sea, nosotros le podemos pedir todos los estudios complementarios que queramos, no todos, sino los que les voy a decir a continuación, pero este bebé va a quedar internado, ¿sí? Como que es criterio de internación, un bebé de 0 a 29 días con fiebre, ¿sí? Obviamente descartando todas las otras causas que dijeron, ¿sí? Como dijo muy bien el Ale, habría que pedirle el hemograma y la PCR, ¿sí? Como base de laboratorio y el sedimento de orina con el urocultivo, ¿sí? Tienen que saber que la única manera de saber si este bebé tiene una infección bacteriana es haciéndole los cultivos, ¿sí? Y entre todos los cultivos que hablamos es urocultivo, hemocultivo por 2 y la PL, ¿sí? Porque lamentablemente como que no hay forma de descartar que este paciente no esté con una infección de las meninges, ¿sí? Entonces, directamente lo que te manda es hacer todos los cultivos. Por lo menos todas las guías que vi son como bastante invasivas. A mí me parece muy invasivo, pero la verdad es que es una realidad que no hay forma de descartarlo de otra manera, ¿sí? Por otro lado, se puede hacer un panel viral con aspirado de nasofaringe, que me faltó la F ahí, no sé si la ven, y le podemos hacer un procultivo si tiene diarrea, y la radiografía de tórax la haríamos si este paciente tiene en el hemograma más de 20.000 glóbulos blancos, o si tiene algún síntoma respiratorio, aunque sea mínimo, ahí sí le haríamos la radiografía para confirmar que tenga alguna infección, alguna neumonía, por ejemplo, ¿sí?
No sé si les queda claro esta parte. Para mí es muy importante porque es eso, justamente directamente nos vamos a la internación, por eso se los puse al principio, ¿sí? Después vamos a hacer, o sea, dentro de esa misma internación vamos a hacer todos los estudios complementarios, en el Fleming lo haríamos ahí, ¿sí? Pero si la recibimos en el centro de salud y no tenemos ninguna posibilidad de hacer estudios de laboratorio ahí, igual lo derivamos para internar, ¿sí? Seguí, Vicky. Como vos dijiste, Vicky, el tratamiento es antibioterapia empírica inicial, o sea, es el caso en el cual no nos vamos a poner a debatir si darle antibiótico o no, sino hay que iniciarla, se inicia con ampicilina y gentamicina, 150 miligramos kilo día de ampicilina cada 6 horas, más gentamicina 5 miligramos kilo día cada 8 horas, ¿sí? Eso es como de inicio. Si sospechamos que tiene algún compromiso meningio, tenemos que agregar cefotaxima más ampicilina, ¿sí? Que eso, bueno, ya sería después una PL, después del resultado, y etc. No sé si queda alguna duda respecto a esto, o si alguien tiene algún aporte. No sé, ustedes han rotado por neonatología, entonces por ahí la tienen más clara. En cuanto a la PL, yo me acuerdo que cuando yo roté por pediatría se armó bastante debate con justamente los neonatos, porque por esto de si tenían indicación de PL o no, o sea, ante lo invasivo que es hacer una PL. Y me acuerdo del Leo Manino, que por ahí decía, bueno, si bien, como decís vos en las guías, indican siempre la PL, tener en cuenta que eso es en el caso de que no se encuentre foco evidente o, por ejemplo, mal estado general, pero, por ejemplo, un neonato donde se detecta otro foco, por ejemplo, un foco urinario o no hay mal estado general, no hay sospecha de compromiso meningio, no haría falta o sería más a criterio de cada uno hacerle o no la PL. Como que no iría así en todos los niños menores de 30 días a hacer PL, solo porque tengan fiebre. No, obvio, tampoco tengo tanta experiencia en esto, ¿no? Pero creo que, o por lo que he leído en las guías, muchas veces antes eran mucho más invasivos y directamente lactante con fiebre, PL, y ahora todo lo contrario, están intentando revertir eso e incluso poder esperarlo. Yo creo que lo que nos tiene, por ahí nosotras no vamos a definir si hacerle la PL o no, pero sí de tener el criterio de internar a este bebé y que se le pueda hacer los estudios, sobre todo de cultivos. Pero está re bueno el aporte, Barbie. Yo me acuerdo que también se armó un debate, que en otros bebés ya lo vamos a ver a continuación, pero siempre el debate de hacer PL o no, y de hecho las guías lo dicen, como que igual siguen habiendo un montón de disensos respecto a esto, no hay como un criterio claro. Así que bueno. ¿Querés seguir? Laurita, ¿Sí? ¿te escucha? No, yo te iba a decir que por ahí, viste que en el centro de salud disponemos de algunos exámenes complementarios por ahí cuando estamos de mañana, que no es la condición actual, pero algunas personas de la residencia trabajan de mañana. Y que muchas veces nos preguntamos qué hacemos, se lo voy pidiendo y espero el resultado. La verdad que yo creo en este contexto, nada. Solicito evaluación e internación, me atrevería a poner, del paciente tanto, siendo, porque por más que vamos a perder el tiempo a la madre en el centro de salud, tomando una orina, haciéndole un hemograma, todo, la conducta no nos va a cambiar, como decías vos. Entonces, así estemos en un centro de salud sin analítica o en un centro de salud como el nuestro, que mañana puede garantizar algunas analíticas, yo no, ni perdería tiempo porque la conducta es la misma. En vez de decir, bueno, por lo menos a ver, lo mando con el hemograma, no va a cambiar nada. Así que No, no va a cambiar. directamente solicitar la internación. Claro, por eso yo les puse así como grande internación en ese cuadro, porque eso me parece que es lo que nos tiene que quedar, más allá de la PL o no la PL, porque la realidad es que no vamos a tener ninguna posibilidad de decidir eso, me parece, sino que simplemente vamos a decidir que se interne este bebé. Bueno, esta diapositiva iba un poquito más atrás, pero bueno, para que sepan, los antitérmicos, es muy importante obviamente si hay un bebé con fiebre darle antitérmicos, ¿sí? Se utiliza más que nada el paracetamol, 10 miligramos kilodosis, ¿sí? Bueno, ibuprofeno, 10 miligramos kilodosis también se puede utilizar, y los métodos físicos, como desabrigar, los paños húmedos debajo de las axilas, detrás de la nuca o entre las ingles, ¿sí? Y el baño templado. Tienen que saber, como que dejar muy claro que no tiene que ir el baño frío directo, sino como templadito y después ir enfriando el agua, ¿sí?
para que no sea muy brusco el cambio de temperatura. Si vamos a los lactantes pequeños, acuérdense, de 30 días a 90 días, o sea, hasta los 3 meses, ¿sí? También vamos a charlar bastante, me parece, de esto, porque hay como muchas diferencias en las guías y muchas diferencias de criterio, que por ahí no hay un criterio claro, ¿sí? ¿Alguien quiere leerlo? Yo leo. Dice, paciente de 2 meses es traído por su madre por presentar fiebre de 39 grados, de 2 días de evolución, irritable. La madre refiere que llora todo el tiempo, no puede consolarlo. Además comenta que estuvo internada por ser prematura de 36 semanas y presentó una grave infección en los pulmones. El bebé estuvo internado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué les parece en este caso? Y yo creo que la conducta es la misma, o sea, es la internación. O sea, obviamente el examen, interrogar bien, el examen físico bien completo y después pedir todos los complementarios igual, y la internación. Y Sí, más en este que está como en un estado general dentro de la escala que diste recién, si no está en el del medio, en intermedio, está en el tercero. No me acuerdo si era severo o grave, pero por ahí anda. Perfecto, Romy. Perfecto, gracias por el aporte. Muy bien, o Sí, sea, me es un... acuerdo, ¿Cómo? sí, me acuerdo acá, o sea, en estos casos de bebés hasta de 30 días a 3 meses, que ahí te planteas lo que decía el Ale, de que si está tóxico o no tóxico. En este Ajá. caso, bueno, el bebé está tóxico, así que internarlo y empezar. O sea, clínicamente, digo, aparenta tóxico. Habría que ver en la analítica que viene. Bien, muy bien, Vicky. Bueno, gracias. Bueno, no sé si se acuerdan que habían unos criterios que son bastante famosos. Si querés seguir, Vicky. Yo se los puse, me parece como interesante tenerlos en cuenta. Que se llaman los criterios de Rochester, ¿sí? Que son tanto criterios clínicos y criterios de laboratorio, ¿sí? Los clínicos por ahí se basan en los antecedentes, esto que decíamos, nacido de término, sin complicaciones, previamente sano y sin antibióticos previos, que esté en buen estado general, como decía la Vicky, que no tenga apariencia tóxica, ¿sí? Y sin signos de infección bacteriana focal, excepto la otitis media aguda. La otitis media aguda porque no tiene diseminación, ¿sí? Criterios de laboratorio, lo que hacemos es ver en el hemograma si tiene de 5.000 a 15.000, que los neutrófilos en banda no sean que sean menor a 1.500, o el índice callados segmentados menor a 0,2, ¿sí? Que la orina sea normal, sea negativa, materia fecal con menos de 5 glóbulos blancos por campo y el líquido cefalorraquídeo normal, ¿sí? O sea, esto básicamente son los criterios dentro de la parte clínica y de laboratorio que nos dirían, bueno, este bebé, y más allá de su fiebre, es de bajo riesgo, ¿sí? Y ya vamos a ver lo que vamos a hacer con él, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta, tienen que saber que tampoco no es que nos digan, bueno, del 1 al 2 tiene tal riesgo de, o sea, como que no tiene una puntuación clara, sino simplemente hay que tenerlos en cuenta para poder visualizar si es de riesgo o no, y poder hacer esa línea divisoria. Nos ayudan nada más, ¿sí? Sí, este cuadrito es un poco extenso, no sé si lo ven bien, pero es justamente lo que decía la Vicky. Vamos a separarlos en un bebé que sea de buen estado general y de aspecto tóxico, ¿sí? Si ese bebé tiene aspecto tóxico, que usamos la escala de gravedad de Joss, lo que hacemos es directamente la internación. Una vez que internamos a ese bebé, o a la par, ¿sí? Porque esto todo lo hacemos a la par igual, le hacemos el hemograma, todos los estudios complementarios que les dije anteriormente, ¿sí? Siempre acuérdense que la radiografía de tórax solo la pedimos con los glóbulos blancos más de 20.000, ¿sí? Y algún síntoma respiratorio, ¿sí? Si no, no la hacemos. Pero todo lo demás sí lo hacemos. También lo mismo, vamos a tener la misma discusión, ¿le hacemos la PL o no? La misma discusión. Ahora, si el bebé está en buen estado general, está muy bien que evaluemos los criterios de Rochester. El cuadro de abajo vieron que dice bajo riesgo y alto riesgo. Y habla exactamente de lo mismo, habla de los mismos parámetros de laboratorio. Si es de bajo riesgo, lo que hacemos es evaluar si ese paciente va a tener un seguimiento asegurado, o sea, si nosotros lo vamos a poder controlar en 24 horas, si es un paciente que vive lejos, que no tiene transporte,
o que, no sé, vemos que la mamá no lo va a poder traer después, o el papá no lo va a poder traer después, hacemos una internación con observación, que significa que no vamos a agregar un antibiótico, ¿sí? Porque todos los parámetros de laboratorio estaban normales, no tiene un sedimento patológico ni nada, ¿sí? Y si no podemos como asegurar ese seguimiento, lo que vamos a hacer es, si podemos asegurar el seguimiento, lo que vamos a hacer es el control ambulatorio, ¿sí? Ahora, si el paciente es de alto riesgo, ¿sí? Incluso, que acá también vamos a tener como, vamos a charlar de esto, por ejemplo, lo que te pone ahí es que el sedimento urinario esté patológico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente en buen estado general con sedimento patológico, lo que te sugiere esta guía, por ejemplo, es la internación, ¿sí? Pero después hay otras guías que lo que te sugieren es hacer un tratamiento antibiótico ambulatorio vía oral y controlarlo en 48 horas, ¿sí? Que es básicamente lo que hacemos. Justamente lo mismo, porque las guías están pasando de ser muy intensivistas a hacer todo lo contrario e intentar como esperar más la situación y no hacer una antibiótico-terapia endovenosa, ¿sí? Pero en esta guía te pone la internación y en el Montero también, como para que la tengan en cuenta. Una vez que internamos, lo que sugiere es también evaluar la posibilidad de hacer una PL y, como les decía, lo de la radiografía. Y en este caso, también junto con el bebé que tiene aspecto tóxico, también vamos a hacer una antibiótico-terapia empírica, una vez que tengamos todos los cultivos hechos, ¿sí? No sé si les queda alguna duda. Bueno, continuemos. El tratamiento que vamos a hacer es lo mismo, antitérmicos, y el tratamiento empírico inicial, como decíamos, solo si alto riesgo o si es tóxico, ¿sí? Lo hacemos con ampicilina y ceftriaxona, por eso necesitamos la internación de este bebé igual. Sigamos. Esto por ahí también es como, nada, nos va a pasar todo el tiempo, vamos a encontrar un montón de contradicciones en lo que se dice y muchas veces va a depender del caso en particular. Cuando hablamos de los niños pequeños, de 3 meses a 36 meses. Vamos al caso clínico. ¿Quieren leerlo? Lo leo. Paciente de 6 meses traída por su madre por presentar un episodio febril de 38.7. No tiene otro síntoma acompañante ni antecedentes de relevancia. ¿Qué hacemos? Bueno, por ahí acá no aclara el estado general y todo lo que encontraríamos en el examen físico, pero... Sí, no tiene nada este bebé. O sea, está como bien, más allá de ese episodio febril. Exactamente. Bien. Bueno, igual yo haría examen físico completo, buscaría el foco de la fiebre y exámenes complementarios, sobre todo en busca de otitis, neumonía, infección urinaria, pero podría hacerse tratamiento ambulatorio por el estado general, la edad. Perfecto, Barbie. Tal cual, Yo por ahí no es. sé si le empezaría, le haría tantos estudios, porque tiene un solo registro todavía. O sea que podemos esperarlo un poquito, darle los antitérmicos, pauta de alarma. También depende del acceso de esa madre al sistema de salud, si vive en el medio de la nada, obviamente. Pero suponiendo que estamos en el Fleming, el típico paciente que cae el Fleming, podemos, qué sé yo, asumirlo como que es un solo registro y hay que esperar que haga algún registro más, ver si aparece el típico moquito, la tosecita y es un catarro aérea superior. Bueno, obviamente ahora con el COVID nos ha cambiado todo, ¿no? Pero, o ver, bueno, si la fiebre persiste y no aparecen síntomas de nada, buscar en orina, pero generalmente aparecen en 48 horas, ya ha tenido un solo registro. Yo lo esperaría un cachito. Tal cual, Ro. Esperaría 48 horas. Está muy bien. Justo les puse ese caso porque me tocó en la guardia el Fleming, un caso particularmente así, igual. Y bueno, hice exactamente lo que dijeron, lo esperé un poquito. Seguí, Barbie. Vicky. Este cuadro parece un quilombo, ¿sí? Pero nos vamos a centrar más que nada en la parte izquierda del cuadro, ¿sí?
Porque la parte derecha es lo mismo que antes. Tiene aspecto tóxico, lo vamos a internar, ¿sí? Que usamos la escala de Joss. Pero si ese paciente está en buen estado general, como nuestro pacientito, ¿sí? Nos vamos bien a la izquierda primero, y lo que hacemos con estos niños pequeños es tomar en cuenta qué tipo de temperatura tiene, porque por ejemplo nuestro bebé ahora tiene 38,7, creo que puse, y no llega a ser ni siquiera 39, entonces la posibilidad de que ese bebé tenga una infección bacteriana severa es mínima realmente. Entonces lo que hacemos es directamente un control ambulatorio y lo esperamos, ¿sí? Ahora, si persiste con fiebre, o sea, si persiste más de 24 horas, vamos a pasar al otro cuadrito, ¿sí? Si persiste, lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de orina, ¿sí? Porque por ahí, bueno, no tenemos un foco respiratorio, entonces buscamos un foco urinario, ¿sí? Si es anormal, lo tratamos, y si es normal, seguimos investigando, porque ya sería un paciente que lleva 48 horas con fiebre sin ningún foco, ¿sí? Si ese orina es normal, lo que hacemos es un laboratorio con hemograma y proteína C reactiva, ¿sí? Y evaluamos si es de bajo riesgo ese laboratorio o no. Si es de bajo riesgo, seguimos con control ambulatorio directamente. Ahora, si es de alto riesgo, ¿sí? Y vemos que, no sé, por ejemplo, tiene unos glóbulos blancos de 20.000, lo que hacemos es internar a ese paciente y realizarle los hemocultivos, ¿sí? O sea, hacerle los hemocultivos internados. Y lo que hacemos es que si ese bebé tiene más de 39, vemos si es menos de 24 horas o más de 24 horas, porque como el tiempo nos va a determinar, o sea, va a aparecer el foco, si no esperamos no aparece el foco, ¿sí? Y es lo mismo, volvemos a hacer, si tiene más de 24 o 48 horas, lo que hacemos es el seguimiento de orina, lo mismo, si nos da normal, lo que hacemos es el laboratorio, y así el mismo algoritmo, ¿sí? Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que este pacientito pueda volver a concurrir a nuestro lugar de trabajo, porque si no puede concurrir, la realidad es que es mejor, si tiene más de 39, más de 48 horas, es internarlo a pesar de no tener algún foco claro. Pero porque justamente lo que les decía, no hay ningún criterio que nos diga, bueno, este paciente no tiene una infección bacteriana grave, ¿sí? Entonces preferimos internarlo a quedarnos con las dudas, a que no tenga su seguimiento, ¿sí? Bueno, continúa Vicky. Lo mismo, hacemos antitérmicos y, por ejemplo, en nuestro caso clínico es muy importante explicarle a los padres, porque muchas veces piensan que, no sé, la fiebre los va a matar a los bebés, entonces como que hay que explicarles que no, que esa fiebre es un proceso que incluso es hasta benigno y que les favorece para defenderse de ese bicho, por así decirlo, si lo podemos como traducir. Y que no siempre se requiere antibiótico, porque justamente eso, muchas veces como, bueno, tomaste antibiótico y ya, y en realidad hay que intentar como disminuir la indicación del antibiótico y darles las pautas de alarma para que puedan consultar en el caso de que vean que no coma, que esté irritable, que cambió el aspecto general del bebé, entonces poder darle esas herramientas para que consulten en el caso de que haya cambiado el cuadro clínico del bebé, ¿sí? Sí, Vicky, creo que la bibliografía lo saqué de la Asociación Española, del Montero y de la SAP, como por si lo pueden ir a buscar. O sea, como todo, la Asociación Española de Pediatría es como mucho más tranquila a la hora de hacer intervenciones, y el Montero y la SAP todo lo contrario, por ahí son como más de, bueno, hacer PL y etcétera, entonces es eso, depende de la guía que leamos, es lo que te sugiere. Y eso es todo.